Doctor Héctor Guerrero Heredia, doctor Signi Espinosa, yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano. Héctor, entonces, Cuéntame de ti, mi hermano. Ustedes votaron, porque tú cuando hiciste tu neurocirugía en Puerto Rico, tú no te hiciste gringo. que nada, repite. No se escucha nada, qué raro, no me estoy escuchando. Yo no sé si estoy en el aire. ¿Se escucha? Sí, adelante. No, te preguntabas y votaste, porque ustedes los puertorriqueños, yo creo que ustedes si estaban en territorio americano podían votar. En mi casa hay un pleito entre mi Ajá. y mi esposa con el Qué tema. vaina. Los muchachos de ahora son de Trump, es increíble. Bueno, no. Eso está de los dos lados. ¿Tú Mira, sabes quién está contento con Trump? ¿quién? Un tal Sidney Espinosa, gastroenterólogo, Ay, ¿por que qué? debe estar ahí en cabina. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ese es un conservador nato. Ese es un pro-Trump de fábrica, como dice. Trompita. No. Primero déjame saludar al doctor Héctor Guerrero Heredia, desde allá, desde los estudios de su oficina, ¿verdad, Héctor? Sí, señor, estoy aquí en el consultorio. Estoy bien fajado trabajando. Mira, Lo único. yo pienso que el Partido Republicano ha hecho muchos aportes en los Estados Unidos, pero en este momento Trump no representa lo que es el Partido Republicano. Yo soy admirador de Ronald Reagan, de George Bush, no de Donald Trump. De Donald Trump, porque Donald Trump ha impuesto el racismo. Ronald Reagan fue el que quitó, Ronald Reagan ha sido el presidente el gran patán que más empleo ha producido en los Estados Unidos, Ronald Reagan. Y tú buscas, ni Bill Clinton produjo más empleo que los 8 años de Ronald Reagan. Por eso que un aeropuerto se llama Ronald Reagan, pero Donald Trump no representa lo que es los Estados Unidos, porque ha incentivado el racismo, ha incentivado la desunión y además de esto, no usa mascarilla. O sea, es el colmo, no se lleva de nosotros los médicos, no tiene base científica. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, doctora Amaury García? Yo quisiera ver que este pueblo comience a retomar la medicina a través de nosotros. Bueno, mira, en el día de hoy nosotros tenemos al doctor José Angomás. Acosta Angomás. Él es cirujano vascular, cirujano endovascular periférico. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar de las venas varicosas. Las venas varicosas. Las varices, como dice el pueblo. Entonces tenemos en el día de hoy al doctor Acosta Angomás. Pero esa vaina de la varice, eso no produce ningún problema, que se ven feas. ¿Tú crees? Bueno, ajá. Yo me acuerdo de la abuela mía, de que tengo varices, yo tengo varices, pero ajá, ¿cuál es el problema de las varices? Es más, las varices son tan importantes que tú sabes hasta quién maneja varices. Yo sí sé, te lo puedo decir. ¿Quién? Sidney Espinosa con las hemorroides. No, y las varices esofágicas. La varices esofágicas. Bueno, espérate. Un sangrado que te lleva fulano en un par de horas. Fulano es un sangrado por boca y nariz. ¿Tú has escuchado eso, Héctor? Claro, eso es el síndrome, ya tú sabes, se fue por el otro lado, la varices esofágica, el síndrome de Buchiari. Hay muchísimas cosas que hablan. Es impresionante, Héctor, ver una varices esofágica sangrando. Es mejor no. Eso mata. Tirando sangre. Es mejor no verla. Entonces, ¿qué es lo que es una varice? Sí, tenemos hoy al doctor José Acosta Angomás. Muy buenos días, doctor Angomás. Muchas gracias, buenos días para todos. Gracias por la invitación, gracias por permitir compartir con ustedes este tema tan interesante y con toda la población que está atenta a este tan escuchado programa. ¿Qué es una varice? Esa es la pregunta que hace el doctor Guerrero Heredia. Creo que es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Qué es una varice? En el lenguaje más simple, para poder definir lo que es una varice y que la población pueda entender, es una alteración en la forma que provoca un mal funcionamiento. ¿En la forma de quién? En la forma, en la estructura de la vena. De la vena. No es en las arterias que se dan la varice.
No, para nada. O sea, Ah, las varices son una enfermedad exclusiva de las venas. Y es que las venas se ponen grandes, crecen y funcionan mal. ¿Y qué diferencia hay, doctor, entre una arteria y una vena a propósito de exacto. Bueno, qué es una arteria y mira, qué es una vena? eso es una buena pregunta porque siempre existen confusiones cuando dicen, doctor, yo tengo un problema circulatorio. Sí, pero ¿un problema circulatorio de qué? ¿Es arterial, es venoso o es linfático? O sea, en el sistema circulatorio tenemos vasos que son venosos, arteriales y linfáticos. Los arteriales, que es la pregunta que me hace, son los que están encargados de llevar la sangre con oxígeno y distribuirla en todo el cuerpo. Es lo que nutre. La sangre es lo que nutre. Sí. Si fueras a hacer el símil en la casa, es el agua limpia que te sirve el agua en los grifos. Entra. Entra a la casa. Si fuera a hablar de circulación venosa, es la que retorna toda la sangre que ya se usó sin oxígeno para retornarla nuevamente al corazón y a los pulmones, oxigenar y volver a hacer la circulación. Bueno, si hicieras el símil en la casa, pues tendríamos entonces que es el agua sucia, la que ya se usó, que va a la planta de tratamiento para reusarse nuevamente. Entonces, ¿solamente se enferman las venas? No, y las arterias también. Y de hecho las enfermedades arteriales son mucho más serias que la venosa en la mayoría de los casos. ¿Tú ves? Sí. Tú ves, yo lo decía, que la vena eso tiene que una venita. Entonces, en otra palabra, lo que sale del corazón son las arterias y llevan oxígeno. Y lo que llega al corazón, obviamente por uno de los por una de las aurículas, es sangre mala que tiene que llegar después al pulmón para volverse a oxigenar. Perfecto, eso está bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema que dan las varices? Bueno, depende mucho. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Exacto. Depende mucho del sitio donde esté, pero si nos vamos exclusivamente a las piernas, a los miembros inferiores, okay, que generalmente, que contrario a lo que mucha gente piensa, el motivo de consulta siempre no son las cosas que se ven, sino las cosas que se sienten. Y la mayoría de los síntomas son dolor, calambre, pesadez, hinchazón, adormecimiento, hormigueo. Todo eso lo provoca, todo eso. Bueno, de hecho, es muy común en mujeres en edad reproductiva, 26, 36 años, tener baja autoestima porque se empiezan a medir y a comparar con las otras de su edad y que ya no tienen el mismo rendimiento. O sea, no pueden pasarse el día en el supermercado, no pueden hacer una compra completa porque siempre tienen una pesadez que no les permite hacerlo, que siempre están cansadas. Y como esas cosas no ocurren en un solo día, ellas perciben que es normal que sientan ese cansancio. Y llegan a la casa y si el esposo le dice, dame un poquito de agua, por favor, se molestan porque no se quieren parar y están malhumoradas. Entonces, ¿en quién es más frecuente las varices? Evidentemente, según lo que ha dicho, en mujeres. En mujeres, tres veces más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pero, y una pregunta, ¿y las mujeres están para buscarle un vaso de agua a un hombre? Pero claro, y tú también, tu mujer. Nunca en mi vida he pedido un vaso de agua a nadie. Pero ven acá. ¿A quién le voy a pedir un vaso de agua? Pero ven acá. Si estuviéramos fuera del aire, yo te dijera la palabra. Coño, pero una pregunta. ¿Por qué la mujer que tiene varices en las piernas, las extremidades inferiores, se pone cansada, hinchada, con calambre? ¿Cuál es la razón por la cual hace eso? Bueno, la verdad es que lo que habíamos hablado anteriormente de la dilatación de las venas, lo que causa los síntomas es la dilatación de la vena. Cuando la vena se pone grande, si pudiéramos decir en un lenguaje muy llano para que la población pueda entender. Perdón. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y yo creo que es de la gente de no te preocupes. Rumbo. No te preocupes. Okay. Es aquí la parte técnica. Ok. Es la burka haciendo de la suya. Ok. Continúe, doctor, que usted tiene el estilo recetario de Guerrero Heredia. Usted explica la cosa clara. Gracias. Bueno, entonces le decía que las venas se ponen finas, las paredes se afinan y ese afinamiento de la pared permite que el líquido que está dentro de las venas, el plasma, el suero, como le dicen en el lenguaje popular, salga al espacio que no le corresponde. Sale por fuera de la vena. Se sale fuera de la vena y eso es lo que causa el sudor de las venas en un lenguaje que es lo que causa el edema. La hinchazón de la vena. Hinchazón, y ese hinchazón es lo que da la pesadez. Por supuesto, la dilatación es la responsable del dolor. Y aunque hay una cosa que no se ve, en microscopía hay una inflamación y hay un proceso mediado por inflamación que causa el dolor de prostaglandina,
y o sea, etcétera, de una serie de sustancias que producen entonces que provocan dolor. inflamación y eso lleva al dolor. Y dolor. Doctora, Amaury, eso mismo, yo quería meter en el tema, obviamente, al doctor Sidney Espinosa, porque estamos hablando de las varices de las extremidades inferiores y resulta también que gastroenterología, el esófago, ese tubo, ¿no?, que va de la boca al estómago, también produce varices. Doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, ¿cómo se producen las varices en el tubo esofágico? Mira, las varices en el tubo esofágico se producen primero por una enfermedad que se llama hipertensión portal. La hipertensión portal, para que la gente entienda, es que el hígado se enfermó y aumentó la presión en la vena porta. Es como que está pasando mucha sangre y la tubería se explotó, para que la gente entienda. Entonces, esa tubería hace colaterales. La gástrica izquierda, que es una colateral, hace otra colateral de la esofágica y entonces aparecen las varices esofágicas. Pero como colateral, ¿qué significa eso? Colateral es una rama que lleva sangre desde la vena hasta otra vena. O sea, es como una comunicación. Entonces, cuando esa presión portal aumenta, se produce el estallido de las colaterales y se producen las varices esofágicas. Entonces, es importante en este caso. Siempre es importante hablar de las válvulas de las venas, que también pierde su función. Las venas esofágicas pierden la función porque esa válvula es lo que hace que la sangre retorne. Entonces, ¿qué sucede? Esas varices no tienen la función de retorno, se hinchan y entonces cuando aumenta la presión portal se explotan. La gente dice, vomitó la sangre, vomitó la hiel, y es una varice que está sangrando como un jet. Sidney, ¿en qué otra parte del tubo digestivo aparecen varices? Bueno, también en los plexos hemorroidarios. ¿Tú ves que son las hemorroides? Las hemorroides también son varices, sí, tú tenías razón. Profesor, tú tienes razón. Tú tienes varices. Nosotros tenemos venas hemorroidales. Venas hemorroidales. Y cuando se ponen grandes. Grandes, la válvula pierde la función y sucede lo mismo. Hace una colateral y tiene venas hemorroides internas que están por dentro de la línea criptopapilar, que son las que no se ven, y las hemorroides externas, que son las que están afuera. Esto es lo que produce mucha molestia, mucho dolor y también mucho sangrado. Doctor. Y que hacen complicaciones. Déjeme decir algo aparte de la localización, que es lo que estamos hablando de las varices. También existen otras varices que son importantísimas y que fueron subestimadas mucho tiempo, que son las varices pélvicas. Las varices pélvicas. Varices pélvicas, que durante mucho tiempo esas eran las jóvenes que iban donde el ginecólogo, y el ginecólogo se cansaba de hacerle sonografías, estudios visuales, decía, mire, lo suyo es de psiquiatra, porque nosotros no encontramos nada. Y era esa señora que iba con ese dolor en el bajo vientre, que tenía dolor durante la relación sexual y que tenía la sensación de pesadez y que tenía dolor en la espalda. Bueno, por lo que se sabe que eso es un síndrome de congestión pélvica, que son varices que están... Un síndrome de congestión pélvica, es llamado así. Y también está estudiado dentro del dolor pélvico crónico, y son dolores que son discapacitantes. Entonces son varices. Son varices en la pelvis, dentro del abdomen. O sea, ahí tenemos las venas hipogástricas, o sea, todas esas venas se tornan muy... Las venas ováricas, sobre todo, que son las que tienen mayor participación y más responsabilidad en esto, que son las venas que le sacan la sangre al ovario. Acuérdense que habíamos hablado que las venas son las que sacan la sangre que ya se ha usado. La sangre sucia. La sangre sucia, y la va a llevar a una vena de adentro del abdomen. Pero si esa vena se dilata, en vez de la sangre ascender hacia el corazón, se queda reposando. La sangre se devuelve y se congestiona abajo. Exacto. Y es la que da la pesadez que daba en la pierna, la vena de la pierna, la da esta en la parte baja del abdomen. ¿Cuán frecuente es esa condición? Es bastante frecuente. Lo que pasa es que nadie las busca ni las pregunta. Solamente cuando se habla de dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual, el que está pensando en eso se aboca y sigue el interrogatorio para buscarlo. Pero eso es tan simple como hacer esas preguntas. ¿Tiene dolor durante la relación sexual? ¿Tiene sensación de pesadez en bajo vientre? ¿Tiene dolor en la espalda? Y mandar a hacer un ultrasonido, una sonografía tan simple como para medir la velocidad de flujo y medir los diámetros. O sea, un estudio no invasivo que se hace en todos los sitios, pero hay que pedirlo como una sonografía de vasos pélvicos o gonadales. ¿Cómo nosotros identificamos, doctor Sidney Espinosa, las varices esofágicas?
Mira, normalmente las varices esofágicas nosotros las identificamos a través del estudio endoscópico, de la endoscopía, que es la introducción de un tubito que tiene un chip y a través de eso vemos las varices esofágicas. Una cámara, entramos una cámara por la boca. Por la boca. Pero entre comillas, para que la gente entienda. Cuando los cirróticos, los que están hinchados, botan sangre, vomitan sangre, ¿eso es varices? Eso es varices esofágicas, que antes tenía una mortalidad muy alta y ahora nosotros hemos logrado bajar la mortalidad porque esas varices nosotros le colocamos un anillo. O sea, podemos ligarla y parar el sangrado. Antes, un sangrado por varices esofágicas, si se llevaba al cirujano, ya cuando llegaba a cirugía, el paciente estaba descompensado y prácticamente... Así es. Entonces, a través de la endoscopía, nosotros podemos localizar las varices esofágicas que pueden ser superior, si están en el tercio superior, medio o inferior. Todas son sangrantes y todas son peligrosas. El tratamiento que hace ¿Cuáles son las peores? ¿Cuáles son las peores? Las del tercio inferior. Hay una clasificación que te dice el color de las varices, si son azules, es una clasificación japonesa que ya los muchachos jóvenes usan la clasificación americana, pero yo sigo usando la japonesa, que es F4, que quiere decir que la varice es macronodular. CB, que es el color blue, que es azul, y RC, que tiene cherry red spot, o sea que tiene erosiones, y eso quiere decir que esa varice puede sangrar, tiene mucha frecuencia de que pueda sangrar. Entonces el tamaño de las varices, el color y la erosión nos está hablando de que ese paciente tiene mucha posibilidad de sangrar y es mejor inclusive ligarlo preventivamente, colocar los anillitos en el tercio inferior de las varices antes que esperar que el paciente sangre, porque ya cuando el paciente sangra es un paciente que se puede descompensar desde el punto de vista hemodinámico, hay que transfundirlo y tú sabes, Héctor, que estos pacientes cirróticos ya tienen complicaciones en los riñones, en el corazón, o sea, es un paciente muy problemático. Entonces, una pregunta, doctor Signy Espinosa, ese paciente que tiene esa varice esofágica, que usted la diagnosticó por la videoendoscopía, ¿verdad? ¿Qué tratamiento, qué manejo le ofrece antes de que esa condición de una emergencia empiece a sangrar? Mira, en primer lugar, se tienen que usar medicamentos para disminuir la presión de la vena porta. Todavía el propanolol, los beta bloqueadores se siguen utilizando porque disminuye la presión de la vena porta. Diuréticos para disminuir la cantidad de líquido a nivel abdominal y tenemos que usar aminoácidos de cadena corta que compiten con los aminoácidos de cadena larga para evitar la encefalopatía, porque es que el paciente cirrótico es un paciente muy complicado y tenemos que manejarlo, no solamente la parte de la varice, sino la parte de la hipertensión. Otro estudio también que se puede hacer sin tener necesidad de hacer la endoscopía es el FibroScan. Si nosotros hacemos un FibroScan a un paciente y tiene por encima de 21 kilopascal, ya nosotros sabemos que ese paciente tiene varices. Entonces, en ese caso, ahí le indicaríamos la endoscopía sin necesidad de ser invasivo. O sea que ya nosotros tenemos muchas formas de investigar al paciente con hipertensión portal. Vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de varices en términos general. Doctor José Acosta Angomás, el doctor Signy Espinosa con las varices del tubo digestivo. El recetario del doctor. Aló. Amaury. Aló. Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. No, pero es que yo no sé, Juan Carlos, yo no manejo mi horario aquí. Esto es la secretaria, acuérdate. Vamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy contamos con el doctor José Acosta Angomás, quien es cirujano general, quien es cirujano vascular y endovascular, hablando de varices. Doctor Signy Espinosa. Sí, normalmente, doctor Angomás, se dice que hay situaciones que favorecen la formación de las varices de miembros inferiores. Muchas veces las mujeres dicen que estar parada, que también los cirujanos que duran mucho tiempo, por ejemplo, los neurocirujanos que hacen cirugía. Tiene que ver la posición parado con las varices de miembros inferiores. Sí, la verdad que sí. El estar mucho tiempo parado favorece sin dudas la progresión y la aparición de la enfermedad venosa de los miembros inferiores. Por eso muchos grupos profesionales son más propensos para esto y ya está claramente estudiado. Y son todos los que están de pie: médicos, enfermeras, policías, maestros, estilistas, comerciantes.
Cajera. Las cajeras, exacto. Las promotoras que se pasan horas completas ahí. Las visitadoras a médicos. Las visitadoras, pero también se sabe Sí. que el estar mucho tiempo sentado también favorece a la aparición. O sea, como diría mi profesor, no es tanta luz que quema el santo, ni tampoco que nubla lumbre. Pero también hay otras condiciones que favorecen a eso. Ser mujer, ya como habíamos hablado, 3-1. 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Embarazos, uso de faja, tener más de 48 años, en los antecedentes familiares. Se sabe bien claro que los pacientes que tienen como historial que la familia del papá tenga varices, el 92% de los hijos lo tiene. Cuando La es la familia mamá, del padre. cuando es la mamá, el 63%, y cuando son los dos, 98%. Hay algunos fármacos también que favorecen a eso, que son los inhibidores de canales del calcio. Bueno, medicinas que se usan para la presión, que dilatan las venas de los miembros inferiores. La pérdida de peso rápida sin ejercicio, y ese es un fenómeno que se ve mucho en los pacientes inmovilizados, lo que tiene fractura o esguince, que le ponen la inmovilización. Y El yeso, el famoso yeso, ¿no? Le ponen el yeso, y acuérdense que la idea del yeso es que no se mueva el hueso o las articulaciones para que pueda cicatrizar. Bueno, pues eso hace que cuando pasen 3 semanas el músculo no se ejercitó, y ese músculo pierde volumen, y el espacio que comparte Claro. el músculo y la vena, cuando el músculo tiene menos volumen, la vena tiene más espacio para dilatarse. Que Entonces, fue la alteración que ser, hablamos al principio. también puede ser una causa de varices, las inmovilizaciones muy prolongadas. Y causa de trombosis como complicación. Sí. Una pregunta que me viene así como psiquiatra, ¿no? Y estamos metidos en el sistema circulatorio del cuerpo humano. Tú dices que las venas se pueden, como tú dices, dilatar cuando se rebaja rápido. Estos pacientes quizá bariátricos que bajan demasiado libras de un fuetazo, los que se inmovilizan. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una varice, y eso se lo digo tanto al gastroenterólogo como al cirujano vascular? ¿Qué diferencia hay entre una varice venosa y un aneurisma arterial? Inclusive, aquí tenemos al doctor Amaury García, que también trabaja con los aneurismas del cerebro. ¿Es más o menos lo mismo o son dos entidades totalmente diferentes? Aneurisma y varice. Son diferentes. Empezando por lo que hablamos al principio, o sea, los aneurismas ocurren generalmente en arterias y son dilataciones de un segmento arterial que pueden ser o como forma de un uso, o sea, pueden tener la forma, bueno, imagínate una uva o una fresa. Bueno, son dilataciones, si pudiéramos ponerlo en un lenguaje simple, porque no tenemos formas de ilustrarlo. ¿Tú has visto, por ejemplo, es el crecimiento del doble del tamaño de un vaso nativo? No, pero ponlo más fácil, José. El tubo de la bicicleta. El tubo de la bicicleta. El buche, el tubo de la bicicleta. El buche eso lo aprendí yo con Amaury aquí. Entonces, me habla tanto de aneurisma que ya lo eso es un aneurisma. Se dilata la arteria. Y entonces, si tuvieras un lagarto con una aceituna en la barriga. Exactamente. Es más o menos eso. Es una dilatación de un segmento, pero la vena lo que hace es que tiene una dilatación que generalmente es más difusa, es más extensa, que hace que las válvulas que están en el interior, que son pliegues finísimos, delicadísimos, que funcionan como si fueran los cheques de plomería, que permiten solo el paso de la sangre en condición normal en una sola dirección. Cuando las venas se dilatan, pues esa parte disfunciona y se devuelve. Y se devuelve y refluye. Exacto. Entonces, la diferencia que tú puedes establecer, por ejemplo, en el tema de la varice en el hombre y la varice en la mujer, desde el punto de vista de sintomatología. Son exactamente iguales. Lo que pasa es que por siempre, el hombre siempre tiene más resistencia a la asistencia médica. Y por eso los hombres se complican más con todo, porque siempre van más tarde. La mujer siempre va más temprano, o por una cosa o por otra. Fíjense, y qué bueno que me pregunta eso, Amaury. Muchas personas van a la consulta, sobre todo mujeres, por la microvarice, por los spiderwebs. Y dicen, las telitas de araña. Las telitas de araña, que son la venita molestosa pequeña, que dicen, bueno, yo quiero eliminarme esto. Y de ahí surge el comentario negativo de decir, no vayas al médico, que si te inyectan eso te va a salir otra vez. Claro,
Para eso no hay que ser inteligente, se supone, y se sabe que las varices, las arañitas son varices secundarias. Y cuando hablamos de secundario, estamos hablando de que ocurre como consecuencia de, son secundarias a algo primario. Entonces, si nosotros corregimos el efecto y no corregimos la causa que provoca eso que se ve, que la causa que provoca eso es la misma causa que provoca lo que se siente, que mencionamos ahorita, el dolor, calambre, cansancio, pesadez, hinchazón y adormecimiento, si le inyectamos le van a aparecer en 5 meses. Ahora, si la causa que provocó eso la corregimos, probablemente las inyecciones sean mucho más duraderas. O sea, los resultados van a ser mucho más duraderos. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Usted habló de una entrevista que hacemos los médicos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de imagen, ¿existe aparatología para establecer el diagnóstico de las varices? Doctor José Acosta Angomás. Sí, por supuesto. La aparatología, que es, o sea, lo que se hace es una confirmación diagnóstica, pero clínicamente ya nosotros como cirujanos podemos saber exactamente cuáles son las vías que están envueltas y cuáles son las cosas que están provocando y en los sitios probables donde se están originando, pero necesitamos confirmarlo con un estudio simple, no invasivo, que se llama dúplex venoso o ecodoppler vascular. Lo del dúplex venoso se llama dúplex y es un término en inglés que se ha internacionalizado. Se conoce como dúplex ultrasound y todo el mundo sabe que se trata de esto. Si lo quieres decir en español, pues dice la palabra completa, ecodoppler vascular, porque el Doppler es una modalidad de la que está incluida dentro del dúplex. O sea, para médicos que se ilustra también desde este medio, la palabra correcta es decir dúplex o ecodoppler vascular. El decir Doppler solo no es correcto. En la población normal sí se puede decir y es permitido porque no tienen esa exigencia. Pero con un dúplex que es simple, un ultrasonido que no es invasivo, lo que pasa es que también tiene el detalle de que es un estudio muy operador dependiente. ¿Qué significa eso, doctor? Que no depende del sitio con que te lo hagas. Tú tienes que tener el músico que esté entrenado para sacarle la melodía al instrumento. No es el instrumento, sino es el que toca. No es el músico que le saque la melodía. No es la flecha, es el indio. Eso. O sea, mira, Amaury, hablando, para que vea la relación que hay entre el organismo, cuando el doctor habló de las arañas vasculares, uno de los signos de los cirróticos son las telangiectasias o arañas vasculares a nivel de la cara. O el alcohólico. Nosotros cuando vemos un paciente, generalmente se ven pacientes muy blancos, en pacientes de color oscuro no se ven, pero cuando tú ves un paciente con una araña vascular a nivel de la cara, tú inmediatamente dices, o ese paciente es cirrótico o ese paciente es alcohólico. No tiene y las arañas vasculares a nivel del ombligo. Claro, ya ahí, claro, por ejemplo, ya las cosas son muy sí. críticas. Eso es un signo de medusa. Se Exacto. llama signo de medusa, que se ve como si fuera un pulpo, una medusa, a nivel abdominal. Se ven de la mitología griega. De la mitología griega. Doctora Acosta Angomás, usted dice que el dúplex es el estudio para confirmar la varice en los miembros inferiores. ¿Cómo se debe hacer este estudio? ¿Se debe hacer acostado? ¿Se debe hacer sentado? ¿Se debe hacer parado? Háblenos un poco de eso. La mejor pregunta de hoy. Mira, la forma como se hace en el mundo entero hace 13 años es parado. Parado. Igual, no hay que ser inteligentes. Si sabemos que las condiciones que favorecen a que se den las enfermedades venosas es estar mucho tiempo de pie. Y una de las cosas que ocurren es que el paciente dice, doctor, yo me levanto bien sin problema. Las piernas no están hinchadas, yo no me siento nada. Pero a medida que el día progresa, yo estoy cansada. Ya cuando son las 10 de la mañana, cuando son las 12, yo no puedo hacer nada. Yo estoy cansada. Y en la noche no puedo dormir por el dolor, la pesadez. Bueno, eso ocurre así mismo. O sea, si tú lo haces de pie, tú provocas el fenómeno en las venas que causa los síntomas y tú lo puedes estudiar. Entonces se debe hacer con el paciente de pie. De pie. Y voy un poco más allá. Hay algunos pacientes que no tienen síntomas en la mañana y que no tienen signos, que son cosas que se ven. Pero a final del día, esos pacientes desarrollan síntomas. Y lo ideal de eso es dejar a ese paciente para hacer el estudio al final de la tarde, cuando tenga síntomas, y si es posible dejarlo entre 20 minutos y media hora de pie antes de estudiarlo. Entonces, a ver si entendimos. El dúplex es el estudio para confirmar que usted tiene Doppler sonográfico vascular, quiere el doctor que diga. Que usted tiene sí, dúplex, cierto, dúplex. O Doppler sonográfico vascular. Ahora bien, ese estudio se debe hacer parado.
Siempre. Y preferiblemente en la tarde. En algunos pacientes sí. ¿Y por qué, doctor, yo siempre veo que lo hacen acostado acá? Yo he visto muchos sitios que usted ve muchas cosas incorrectas. Sí. Bueno, eso es así. Eso es. Usted sabe que no hay nada más difícil que cambiarle el hábito a alguien que aprendió a hacer una cosa así. Y también tenemos la costumbre de que cuando aprendemos como decía Stevie Wonder, oyendo aquí, oyendo allí, sin el sustento bibliográfico, aprendemos a hacer las cosas viciadas. Pero la forma correcta es hacerlo parado. Por mucho tiempo se hizo acostado, pero en cualquier parte del mundo, un país desarrollado que tenga protocolizado eso, no se hace acostado. O sea, es incorrecto. Yo como quiera, cuando lo ordeno, yo especifico que es en bipedestación, que significa estando de pie, pero se supone que eso no es necesario cuando se hace la orden, porque se sabe que el dúplex de los miembros inferiores se hace siempre estando de pie. Doctor, yo siempre he oído que el Doppler de miembros inferiores previene cualquier complicación. O sea, generalmente nosotros los clínicos lo indicamos para diagnosticar trombosis superficiales, trombosis profunda, pacientes que tienen dolores en la pantorrilla. ¿Es cierto que tiene un valor predictivo o diagnóstico de algún tipo de trombosis? Sí. Antes de esa respuesta, nosotros encontramos al doctor José Acosta Angomás en el Centro de Ginecología y Obstetricia. Lo encontramos en el 809-688-0053. 809-688-0053. Doctor Acosta Angomás. Sí, respondiendo la pregunta, la verdad es que sí. Es un estudio, como habíamos dicho, bastante fácil y que nos da una gran orientación. Las complicaciones peores y más temidas que pueden hacer los problemas circulatorios venosos son las trombosis. Y las trombosis son formaciones de coágulos dentro de las venas que cuando ocurren en las venas profundas de los miembros inferiores, pues pueden viajar a los pulmones y provocar los tromboembolismos pulmonares que tienen mortalidad alta aún intrahospitalaria. Cuando ustedes ven, por ejemplo... Entonces, las varices no son tan inofensivas. No son tan... Las varices no son solamente el aspecto cosmético, sino que las varices promueven la formación de trombos, los cuales viajan eventualmente y puede terminar en intensivo o muerto, y hasta falleciendo. Muerto. También las varices, igual que los problemas cardiovasculares, están estudiados dentro de la tercera causa de muerte en el mundo, o sea, una condición seria. Lo que le decía ahorita, que cuando ustedes ven que se arman los escándalos con las pacientes que mueren, casi ninguna mueren de la operación, de la cirugía estética. Casi en ninguna. El caso de los pacientes de cirugía estética. Casi ninguna muere. ¿De qué mueren? Por el uso de una combinación perfecta, de un problema circulatorio. En este caso. Más el uso de la faja. Y cuando se combinan las dos, hay más facilidad de que se pueda generar el problema. Doctor, usted está metiendo palo hondo. Sí, otra cosa que yo quería vamos a ver, que se planteara. Sí, pero porque usted está muy cirujano y entonces nosotros los psiquiatras como que nos sentimos chiquitos en estos temas. Yo quisiera que el doctor también en un momento dado me hable del por qué en los aviones, en los vuelos largos, tenemos que movernos y usar las medias. Si es bueno utilizar las medias. Ese sería un tema que quiero tocar después. Sí, bueno, lo de los aviones es exactamente igual. En aviones, en barcos y en automóviles, la recomendación es que cada 2 horas deambular. ¿Por qué? Por el asunto del éxtasis venoso, si estamos sentados mucho tiempo... ¿Qué le pasa a la sangre? La sangre no se mueve y el primer mecanismo de movimiento del flujo venoso de los miembros inferiores es la contracción de los músculos. Entonces, por eso es la recomendación o de llevar medias, porque las medias tienen compresión graduada y entonces la media aprieta más en la parte lejana y a medida que asciende la media, la presión disminuye y ayuda a vaciar las venas. Y no tiene el entorpecimiento, el éxtasis, que es lo que hace que se formen los coágulos que son tan peligrosos como estábamos hablando. Doctor, ahora. ¿Y el uso de aspirina tiene algún valor que también muchos médicos le dicen, tómate una aspirina cuando vaya a agarrar un vuelo largo en pacientes con varices de miembros inferiores? La verdad es que no.
La verdad Eso es que es no, importante que usted lo porque- diga, porque mucha gente cree que tomándose la aspirina ya resolvió su problema. Bueno, lo que pasa es que los chinos dicen donde está tu fe, donde está tu mente, donde está tu fe, está tu corazón. Si tú crees fielmente en eso, a lo mejor funciona, igual que muchas unturas. Pero lo que pasa es que la realidad del trombo venoso es diferente a la del trombo arterial. El trombo arterial sí depende mucho de plaquetas, el venoso no. Pero pacientes que tienen antecedentes de trombosis, la anticoagulación profiláctica es importante en viajes largos. Doctor Acosta Angomás, usted ha hecho la descripción de las varices en miembros inferiores. Usted ha hecho el diagnóstico, nos ha dicho que ese estudio debe hacerse con el paciente parado, preferiblemente en los extremos del día. Y entonces vamos a entrar en el aspecto de cómo nosotros tratamos las varices, qué hace el cirujano vascular con las varices en miembros inferiores. Se clasifican, todas se tratan del mismo tamaño, desde la A hasta la Z, en términos generales. La verdad que hay diferentes tratamientos. Generalmente las que no tienen manifestaciones que se pueden ver en sentido general se pueden tratar de diferentes maneras. Muchas veces requieren tratamiento o clínico, que son medicinas para corregir síntomas, si no tienen tantas alteraciones estructurales. Otras veces puede ser necesario usar medicinas y hacer escleroterapia, que son inyecciones para eliminar las venas que se ven. Se puede usar también, si el paciente lo requiere, como forma de tratamiento, la endoablación térmica con láser, que es tratar las venas con operaciones, pero con láser, que fue la operación que sustituyó la que se hacía cuando el doctor Einstein en el 52, que se hacía sacando venitas, que hoy por hoy es la última opción en el tratamiento quirúrgico de las varices. O sea, lo último es... Como opción es hacer esa operación que se hacía antes. Y no estamos hablando de nada utópico ni nada de la NASA. O sea, aquí en la República Dominicana tenemos todas las tecnologías mínimamente invasivas para tratar eso. O tenemos endoblación láser, que tiene las ventajas, por ejemplo, de que le da curación al paciente en el 85% de los síntomas, porque ese es el sistema, eso es lo que en términos de porcentaje provoca el sistema que se opera, que no hay que darle puntos, que se hace ambulatorio, que el paciente no tiene que estar encamado, que las garantías de éxito y tasa de oclusión están por encima de un 98 a 21 años, que es el seguimiento que tiene. A diferencia de lo otro que hacía, que en 5 años estaba peor y teníamos poca cosa que ofrecerle. De manera tal que tenemos una buena opción. Y tenemos también endoblación con radiofrecuencia, tenemos endoblación con glue, que es el uso de cianocrilato, un pegamento que se usa para esto, que son todas técnicas mínimamente invasivas. Cada una con buenos resultados, cada una con su beneficio, cada una con sus deficiencias, pero en sentido general, las cosas que tenemos ahora son mucho mejores a las que teníamos antes y con muchísimo menos riesgo. Doctor Sidney Espinosa, ¿qué hacemos con esas varices que están a nivel de los plexos hemorroidales? ¿Qué hacemos con las hemorroides brotadas, como dice la gente? Se le brotaron las hemorroides. Se le brotaron hacia afuera. Sí. ¿Sabe que cuando el doctor estaba hablando de la ocupación, ayer precisamente llegó un paciente con un dolor a nivel anal y tenía un prolapso hemorroidario? Eso que tú dices, que las varices salió hacia afuera. Y la ocupación, yo le dije, ¿qué tú haces? Tú eres valga el pleonasmo. Camionero. Sentado la el día posición entero. sentada facilita la formación de hemorroides. Por eso las personas que trabajan más de 8 y 10 horas sentadas, yo les recomiendo que se paren de vez en cuando, que se movilicen, porque la compresión del plexo hemorroidario favorece la formación de varices. Entonces, ¿qué hacemos con esas varices? En primer lugar, hay tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Yo como clínico, aunque estoy entre cirujanos, siempre tiendo a hacer mi tratamiento médico. En primer lugar, muchas veces tenemos que corregir el principal factor, que es el aumento de la presión intraabdominal, intrarrectal por el estreñimiento. A estos pacientes le decimos que tienen que tomar más agua, se le indica comer más fibra, frutas, vegetales. Hay fibra sintética que favorecen la evacuación para que el paciente evacue más flojo, porque si tú lo tratas y sale la materia fecal dura, lo que va a hacer es que como si fuera un guayo, lo va a cortar y va a volver a sangrar. Entonces,
Eso es muy importante, los temas higiénico-dietéticos. Hacer ejercicio, caminar, no ejercicio de fuerza, porque también tuve otro paciente en estos días que le puso 4 platos a las pesas y también tuvo un sangrado porque este paciente aumentó la presión intrarrectal cuando hizo fuerza para pujar. Yo lo que recomiendo es ejercicio aeróbico, caminar sobre todo. Hay pacientes que corren, pero muchas veces si tienen hemorroides también se complica cuando corren. Tratamos de que sea ejercicio moderado. Y luego tenemos el ciclismo y las hemorroides, doctor Sidney Espinosa. Bueno, hablamos de que todo lo que comprima el plexo hemorroidario, si el paciente sufre hemorroides, va a sufrir de mucho dolor y molestia durante el ciclismo, sobre todo si son más de 2 horas. Hay unos sillones especiales que se están utilizando, que eso favorece a que no se formen hemorroides, pero de cualquier manera, el que practica cycling durante más de 2 o 3 horas y tiene hemorroides, probablemente va a sangrar. Doctor. No termina el tratamiento. Entonces, falta tratamiento. Entonces, luego vienen los tratamientos médicos, que tenemos todas las grupos de pomadas antihemorroidarias, tenemos medicamentos que evitan el sangrado, son medicamentos que favorecen el retorno venoso. Y luego, en caso de que no podamos tratarla, ya nosotros se la referimos a los cirujanos o a los proctólogos. Antes nosotros hacíamos en las ligaduras de varices, también hemorroidales, pero ya yo se las refiero al proctólogo, que consiste el mismo procedimiento que nosotros ligamos las varices de esófago. Ellos colocan un anillo en las hemorroides, sobre todo las hemorroides más internas, no las externas, vía endoscópica. Tienen endoscopia, hay un anillo, las aspiran y ahí se le coloca el anillo a las hemorroides internas. Las externas ya no se puede hacer nada, entonces en ese caso, si no responde al tratamiento médico, los referimos al cirujano proctólogo. Entonces el cirujano se encarga de eso. Exactamente. Esas también se hace con láser. También se tratan por, sí, las trata el proctólogo. Bueno, yo como cirujano general también yo las hago. Sí, porque tú eres cirujano general. Sí, también tratas las hemorroides externas con láser. Y las internas también. Las internas también. Bueno, mira, es un buen... Y la esfinterotomía, y tiene resultados buenos, porque el problema de esto, son varices, nos metimos en el tema de varices hemorroidales, pero el problema del paciente es que le tiene mucho temor al postoperatorio. Y es muy doloroso, doctor, Entonces, la gracia del láser es que como el láser es una tecnología de luz de alta intensidad, lo que provoca un rayo de luz directo y entonces la quemadura es menos de 1 milímetro. Es focalizado. Es muy focalizado, a diferencia de la otra tecnología que es el convencional, en el que tú tienes que usar cauterizaciones que queman 1 centímetro cúbico. O sea, no es lo mismo una quemadura tan fino como una hoja de papel, a tú tener una quemadura de 1 centímetro que es como un dado de parchís que usan en el juego de mesa. Sí. O sea, no produce dolor luego del tratamiento, muy poco dolor. Muy poca cosa. Sí, es menos que el que tienen ellos antes de ir a la consulta, cuando tienen trombosis del hemorroide. Doctora Gomás, usted decía, Costan Gomás, cirujano vascular, hoy en el recetario, usted decía del uso de las medias compresivas. Habitualmente la gente utiliza las venas y somos muy dados a usar lo que el vecino, el familiar nos recomienda. Mira, yo usé esto, la compré por internet. ¿Qué especificación deben tener las medias de compresión en el caso de las varices de miembros inferiores? Algo quizás que parece muy simple. No lo es. Y es una pregunta interesantísima, porque la verdad es que la media es una medicina que no se toma, como le digo, igual que los lentes que tengo yo puestos. Es una medicina que no se toma. Igual que el ejercicio. O sea, una media, si pudiéramos hacer el símil con miligramos, tiene su especificación. Si yo te recomendase como médico clínico que tú te tomes 5 miligramos de benzodiazepina y el vecino te dice, no, eso no sirve, tómate esta de 30, que fue la que le indicaron a mi esposo que tiene 500 libras, probablemente tú te mueras. Sí, claro. Entonces, con las medias ocurre lo mismo. O sea, la media tiene una compresión graduada. Se destinan a la investigación de las medias millones de dólares y euros al año. Y como le dije anteriormente, o sea, eso tiene su función. Si en un paciente que tiene arteriopatía, o sea, que se dañaron sus arterias
que no tiene buen riego arterial, pues cuando tú usas una media de una compresión un poco más elevada, tú vas a empeorar la condición que el enfermo tiene y probablemente tú aceleres una amputación que no necesitaba tener. O sea que hasta ese punto podemos llegar con una media mal indicada. A hacer daño, a perder el miembro, a tener una amputación. Oye, igual, ¿hasta dónde llega eso? igual el mal uso. Las medias, por ejemplo, para poner un ejemplo que quizás sea la mayor frecuencia, las medias que se usan debajo de la rodilla, que tienen compresiones, cuando decimos una compresión mediana en nomenclatura americana que va de 20 a 30, sabemos que en la parte más lejana tiene 30 milímetros de mercurio y a medida que ella sube y se acerca a la rodilla tiene 30, o sea, la presión va decreciendo para ayudar al vaciádonos. Si en el entendido si quien usa las medias no tiene la pericia de leer la instrucción o prestar atención a su médico cuando le explica, la usa incorrecta, también puede favorecer una amputación. Me explico mejor. En la parte que tiene 30, si esa persona decide subirle encima de la rodilla al lugar donde la media no va, y la media le sobra y cuando dobla la rodilla, la media se enrolla o la dobla porque le quedó muy alta, en el sitio donde tenía 30 tiene 60 ya. Le dobla la presión. Le dobla la presión y le hace un torniquete. Y entonces eso favorece. Disminuye el flujo sanguíneo. Disminuye el flujo sanguíneo arterial y puede aumentar el chance de tener trombosis, tanto venosa como isquemias arteriales con amputaciones. Bueno, nosotros estamos en Rumba 98.5. Estamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy conversamos sobre varices. Hablamos con el doctor José Acosta Angomás. Signy Espinosa nos ha aportado sobre las varices esofágicas, las varices a nivel de los plexos hemorroidales y nosotros podemos contactarnos acá en cabina a través del 809-682-9850. 809-682-9850. Hoy hablamos de varices. Doctor Signy Espinosa, adelante. Sí, doctor Acosta, una pregunta interesante. Antes hablamos que hay condiciones físicas que favorecen a las varices de miembros inferiores, como trabajar mucho parado, también mucho sentado. Hay algunas condiciones clínicas que ustedes ven más frecuentemente en los pacientes, por ejemplo, los diabéticos, hipertensos, obesos, que favorecen la formación de varices de miembros inferiores. ¿Cuáles son los pacientes que ustedes generalmente ven como comorbilidad con varices de miembros inferiores? Los hipertensos, sobre todo hipertensos y obesos. Los hipertensos tienen mucho que ver con el uso de medicina. Hay un gran grupo de medicina que tienen excelentes resultados en la finalidad que se usan, que es en el control de la presión arterial, pero tienen como efecto secundario que causan vasodilatación, o sea, dilatan las venas de los miembros inferiores y ese es el mecanismo por el que bajan la presión. O sea, que empeora secundariamente. De todas maneras, yo no creo que esto sea un problema, porque en ese caso la prioridad es el control de la presión arterial y cuidar el corazón, que es un órgano único que no tiene respuesta. Así es. Entonces, vámonos en este momento, doctor Angomás, vámonos con el pueblo. Aquí tenemos a Buenas, recetario. Vamos a ver. Aquí tenemos un tremendo lío. Se cayó. Continúe, doctor. El doctor Acosta estaba explicando algo interesante. Entonces decía que en ese caso la prioridad es prestarle atención al asunto cardíaco y buscar una medida secundaria compensatoria que podamos corregir los síntomas que provoca. Hay otra parte importante que qué bueno que preguntó esto porque no me había llegado a la mente, que es importante orientar a la población con esto. La celulitis, que son las erisipelas, que se conocen bien en la población general, de una infección en la piel y el tejido celular subcutáneo, que los campos la tratan con un ensalmo, con un sapo frío y eso la cura. Bueno, pues resulta ser que eso es una condición seria y que de lo que se trata esto de una infección por una bacteria que coloniza la piel y el tejido que está debajo de la piel. Y que en términos fisiológicos, o sea, en funcionamiento normal, el cuerpo lo que hace es que inflama la piel en ese sentido, pero esa parte inflamatoria que está en la piel se va por las venas e inflama secundariamente las venas. Y esos pacientes requieren atención inmediata y hay que cuidar, hay que usar venoprotectores
concomitantemente con los antibióticos que se usan, porque si no el problema está entre 3 años y medio y 5 años, que es el síndrome posflevítico, que la pierna se le pone grande y muchas veces lo confunde con elefantiasis y lo ponen a dormir y dicen no tiene elefantiasis, no sabemos lo que tiene. Había un político aquí muy famoso que eso Sí. Pero después tenemos el problema que tenemos pocas opciones. O sea, lo que yo quiero llevar con este mensaje es que la erisipela y la celulitis no es un juego. Eso requieren atención inmediata y tienen que llevar vasculoprotectores desde el principio. Encontramos a una sepsis también. Claro. Encontramos al doctor Acosta Ngomás en el teléfono 809-688-0053 y estamos ahora en contacto con el pueblo. Muy buenos días, diga usted. Buenas, saludos. Sí. A mí me mandaron a hacer doble. Yo tomo pastillas para la presión. Me encontraron la azúcar en 148. Y ahí para allá me dijeron, cuando me hicieron el análisis, que yo era diabético. Entonces me mandaron a hacer doble, pero a mí me hicieron acostado, doctor. A usted le hicieron el doble. Doctor Acosta, el mismo problema que yo le expliqué. Bueno, todos los dobles que yo estoy viendo lo están haciendo. Una pregunta, Bueno, ¿y usted asumió, escúchame, doctor Acosta, ¿y usted asumió el tratamiento de la diabetes o usted simplemente se quedó con la noticia que le dijeron que es diabético y lo dejó así? Me pusieron una pastilla. Ajá. Y yo me la estoy tomando. Entonces yo quiero ir, pero no quiero volver a ser mismo médico. Bueno, le hicieron de alguna forma me pone contento, porque sabemos que la función de estar aquí es orientar. Claro, por supuesto. Y ya la gran población está entendiendo. Bueno, de hecho yo le digo a mis pacientes, pregúntele antes de usted hacer el proceso si se lo van a hacer de pie. Si no, discúlpese y vaya a otro sitio. Acuérdese que la finalidad es que los pacientes estén bien. Exacto. Y si tenemos mejores diagnósticos, o sea, mejores identificaciones, tenemos mejores tratamientos. Así es. Seguimos con el pueblo. Diga usted, recetario. Yo quiero preguntarle algo al doctor sobre un medicamento que mi esposo usa. Adelante. Ajá. El caso es que No le escuchamos, no le escuchamos. Se fue la señal. Y buenas, diga usted. Saludos. Buenos días. Sí. Qué programazo. Muchas gracias. Doctor Ngomás, cuando usted hablaba de la función de la sangre, de la oxigenación de la sangre, la función de la sangre es simplemente transportar el oxígeno, llevarlo a los distintos órganos y a las células. Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿la natación es buena para la circulación? Muchas gracias. En el mismo orden, bueno, una de las principales funciones de la sangre es llevar los glóbulos rojos, que son quienes transportan el oxígeno, pero la sangre tiene una cantidad enorme de funciones en la que tiene que ver con el equilibrio homeostásico y hemostático, de cicatrización, de proteínas, de defensa, de muchas otras funciones. Y con relación a lo del ejercicio de la natación, probablemente uno de los ejercicios más completos porque envuelve mayor cantidad de músculos. Como ejercicio aeróbico, que fue lo que mencionó el doctor Sidney Espinosa ahorita, es un gran ejercicio. Así es. Y es un ejercicio que no tiene impacto sobre todo. Y está asociado mucho al beneficio, por ejemplo, en los dolores de espalda, en las lumbalgias, que vamos a hablar de eso próximamente acá en el recetario. Seguimos con el pueblo y hablamos con el doctor José Acosta Ngomás. Lo encontramos en Centro de Ginecología y Obstetricia en el teléfono 809-688-0053. Diga usted. Sí, buen día. Sí. Sí, yo quería preguntarle, ¿cuál es el especialista que se encarga de la, ¿cómo se llama esto? De la vena en la pierna, ¿cómo que se llama, perdón, que se me olvida el nombre? Sí. De las varices. De las varices. Sí. Que ¿cuál es el especialista que la trata? Y hacerle llamado al SENASA para que cubra el Doppler, porque yo fui un par de veces, pero no me cubre el Doppler. Así que por favor, SENASA, que haga eso, por favor. Sí. Y un saludo para ese gran equipo. Sí. Quiero decirle que yo me alegro que ustedes se cambiaran de emisora, porque la otra ponía 50 anuncios por cada... Muchas gracias. Muy amable. ¿Cuál es el especialista? El doctor Precisamente Acosta Ngomás. tenemos al doctor Acosta Ngomás. ¿Cómo aquí. se llama ustedes? El cirujano vascular. Cirujano vascular. Seguimos con el pueblo y conversamos con el doctor. Bueno, hoy hemos hablado con el doctor Espinosa de las varices esofágicas y de las hemorroides. Yo estuve invitado también. Te tocó colito. Entonces recuerden que encontramos al doctor Acosta Ngomás en Centro de Ginecología y Obstetricia.
Buenas, diga usted. Esa se cayó. Buenas. Adelante. Sí, buenas. Yo llamé ahorita y se me cayó la llamada. Adelante. Sí, mire, el caso mío es que mi esposo en enero de este año tuvo un evento que fue una fibrilación auricular. Ajá. Fue ingresado y de egreso le indicaron warfarina, 5 miligramos cada 24 horas. Entonces, luego de ahí se le cambió a otro que se llama Mantixa, que sería un antiagregante similar, pero entonces empezó a ponérsele negra las piernas. Entonces ahora sería como el momento que yo quisiera la orientación del doctor, dónde lo llevo, para ese caso, aparte del cardiólogo, supongo. Excelente. Adelante. Yo pienso, bueno, el manejo de la anticoagulación en pacientes que tienen fibrilaciones auriculares debe ser por el cardiólogo. La warfarina es un anticoagulante probablemente de los más viejos con buenos beneficios que existen todavía. Y uno de los riesgos que tienen tanto la agregación como la anticoagulación son los sangrados, que bueno, con la warfarina es un poquito más alto, pero con los anticoagulantes orales directos, que son los que antes se llamaban nuevos, que no son nuevos ya porque tienen más de 10 años, es un poquito más bajo, que está entre 0.7 y 1.2, pero los hematomitas en la piel son sangrados menores, no significativos estadísticamente hablando, de manera tal que no hay que preocuparse por eso. Lo que sí hay que prestar atención cuando se está tomando anticoagulación es a las secreciones nasales, al esputo, o sea, a la saliva, al orine y a las heces cuando vaya al baño, porque el chance de sangrado puede verlo reflejado ahí. Igual que el cepillo dental debe ser cambiado por un cepillo de cerdas suaves para disminuir el chance de tener sangrados gingivales, y también evitar el uso de inyecciones intramusculares porque puede provocar sangrados intramusculares importantes. Excelente. Entonces, es muy importante el uso, por ejemplo, en el caso de los pacientes que están usando anticoagulantes, el retirar los anticoagulantes en estos pacientes es muy riesgoso, y entonces el seguimiento por cardiología fundamental. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, uno de los problemas más serios que provoca son los trombos los émbolos que viajan hacia el cerebro. Y hacia el mismo corazón. Al cerebro, al corazón, a todos los órganos, a los miembros inferiores, a todos los sitios. Exacto. Entonces, los ACV están muy asociados con la fibrilación auricular. Eso es un asunto serio que ella no debe descuidarse con eso. Y debe tener pendiente, escucha un chinga, Mauri, que con el uso de la warfarina, cuando comes vegetales verdes, que tiene que tener precaución, se inactiva la función de la warfarina. Por eso es importante que tenga sus controles periódicos de la cuantificación del INR para saber qué valor de anticoagulación tiene. Y eso tiene que ser seguido por el cardiólogo de cerca. Que hoy día, por ejemplo, los anticoagulantes, como el caso del Eliquis, no requieren ese control del INR tan estricto. Digo, eso no se requiere. Bueno, los anticoagulantes orales directos, los DOACs, como se llaman en la abreviación, tienen muchas ventajas. Muchas ventajas. Y una de ellas es que no requiere ajuste de dosis por peso. Por peso. O sea, yo le puedo dar la misma dosis al que tiene 60 kilogramos igual que al que tiene 100. Puede comer vegetales, no necesitamos hacer controles periódicos de anticoagulación. Es mucho más simple si tenemos un sangrado, porque tenemos antídoto, que es el Andexarnet, y también si tenemos que operar al paciente por alguna razón en 36 horas más o menos, que es la vida media, lo suspendemos y podemos proceder. O sea, es mucho más fácil el seguimiento. Te envían un saludo el doctor José Ruiz, neurocirujano, al doctor José Acosta Angomás. ¿De dónde tú conoces al doctor Ruiz? Caminos de la vida. No, de los hospitales, del medio médico, es mi amigo personal. Hay una pregunta aquí en las redes, y es las úlceras en los tobillos asociados con las varices, preguntan. Bueno, las úlceras en una clasificación internacional que existe está en el último estadio, que va desde 0 hasta 6. La úlcera es una complicación en estadio tardío de las enfermedades venosas. Esa es llamada la enfermedad de las Lourdes o la enfermedad de los indisciplinados, porque curar las úlceras venosas no es nada complicado. Y lo que hay que hacer es cumplir con las recomendaciones, que son pocas. Es menos lo que hay que saber que lo que no hay que saber.
pero sí tienen tratamiento. La mayoría de las úlceras con disciplina cierran en 2 meses. En 2 meses. De manera clínica, y en ocasiones también es necesario hacer operaciones para despresurizar y acelerar la curación. Pero todas tienen tratamiento muy, muy fácil de tratar y con buenos resultados si se tiene disciplina. Seguimos con el pueblo. Sí, buenas. La pregunta para el doctor Acosta, por favor. No, primero felicidades, tremendo programa. Y para entrar esas líneas están más congestionadas que en la mañana con Ricardo. Así es. ¿Oíste, Ricardo? Sí, oíste. ¿Oíste, Ricardo? Que no estamos patillando, ¿verdad? No estamos patillando. Tremendo recetario. Y le habla un hijo adoptivo del doctor Bosco Guerrero, don Bosco. Así que mire, nos adoptó ahí en Bienestar Estudiantil. Así que Guerrero, le llamo de Massachusetts. Qué bueno, qué Ese bueno. asunto. Aquí sabemos que votamos, ahora no se sabe quién va a recoger. Esto está duro. Está duro. Dame una orejita ahí. Óigame, usted habló sobre eso de las varices pélvicas y yo tengo a una marchanta por aquí que me gustaría que usted explique ese asunto, cómo se identifica, cuáles son los síntomas y cómo una persona podría ir a un especialista para hablar sobre ese tema, porque varices pélvicas. A ver si usted me explica un poco. ¿Okay? Y excelente programa. Muchas gracias. Gracias Vamos a repetir. La pregunta desde Massachusetts, doctor Acosta. Gracias. Bueno, lo de las varices pélvicas, como mencioné anteriormente, son simples de diagnosticar y se diagnostican con un ultrasonido, que es un duplex ultrasound, que se lo puede solicitar a cualquier cirujano vascular o a cualquier family practice, cualquier médico primario de los Estados Unidos lo puede ordenar un duplex de vasos pélvicos y gonadales, y que se pueden hacer tanto para hembras como para varones, para visualizar sobre todo las venas ováricas izquierda y la derecha. Y los síntomas más comunes son pesadez en el bajo vientre, dolor en la espalda baja, que en ocasiones lo confunden con trastornos urinarios, y dolor durante las relaciones sexuales. Es básicamente eso. Pero el tratamiento es muy simple, eso se puede hacer endovascular, con embolizaciones endovasculares, que no hay que darle punto, que son ambulatorios y que los resultados se ven inmediatamente, se termina el procedimiento. Nos preguntan acá que qué es un filtro de vena cava, doctor Acosta Ngomás. El filtro de vena cava es un dispositivo que es también una de las cosas en las que la endovascular ha reinado, porque los filtros de vena cava son un dispositivo que parecen una sombrillita, que son como un coladorcito que se coloca en la vena principal que recoge la sangre de las dos piernas. Donde se juntan esas dos venas de cada pierna principales, van a una sola, que es la vena cava, que es una vena que tiene más o menos 3/4 de pulgada, que está delante de la columna, y entonces se coloca ese filtro con la finalidad de que si se forman coágulos o se desprenden coágulos de los miembros inferiores, no lleguen a los pulmones y puedan matar al enfermo. Se queda atrapado ahí. Se queda la vena cava inferior. En la vena cava inferior. Seguimos con el pueblo. Eso Buenas. es como un colador, ¿no? Eso es un coladorcito. Sí, buenas. Su pregunta para el doctor Acosta Ngomás. Sí, buenos días. Sí. Quisiera preguntar, mire, hay una señora que ella tiene 41 años, pero ella es gordita y tiene un problema que se le hinchan las rodillas y eso, y entonces a veces como que falsea, tiene problemas como que se está por caer y esas cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde llevarla? Mire, si la inflamación es en la rodilla y usted dice que falsea, lo primero es estar seguro de que no tenga un trastorno articular. Y debe verlo un ortopeda para estar seguro de que no hayan cosas mayores, y luego entonces seguir investigando si se van descartando cosas. Pero yo pienso que la visita primaria ahora es para un ortopeda. Mira, ¿tú sabes qué pasa? Esa pregunta nos dice a nosotros que tenemos una tarea pendiente, que es la atención primaria. En este país no existe un solo dominicano que tenga un médico. Todos nos compramos un médico. Usted necesita ver... tiene un trastorno urinario, usted coge para donde un urólogo. Pero el médico primario, el médico de familia, el internista, el que debe conocer todos los aspectos suyos, nosotros no tenemos. Y esa es una gran debilidad de nuestro sistema de salud. Los países organizados, todos los ciudadanos tienen un médico primario. Entonces, esa es una necesidad. Y la gente se ahorraría muchos inconvenientes. Seguimos con el pueblo. Recuerden, línea internacional 833-380-0062 desde cualquier parte del planeta. Adelante. Sí, buenos días. Sí, señor. Doctor, el alcohol y el picante con las hemorroides.
yo huelo el alcohol y huelo el picante y se me inflama el ano una vez. Sí, muy interesante la pregunta. El problema de tanto el alcohol como el picante es que cuando esos irritantes pasan a través de la vía digestiva, yo le digo a los pacientes míos que le irriten desde la boca hasta el ano, porque te va irritando el esófago, te va irritando el estómago, pasa por el intestino y cuando llega al plexo hemorroidario, donde hay hemorroides, como dice la gente, va a ver a Dios comiendo arroz. ¿Por qué? Porque es una inflamación y un dolor muy intenso. Inclusive el picante produce más dolor y más prurito anal que el mismo alcohol. Pero lo ideal, si se combinan las dos cosas, estos pacientes, por eso lo que se recomienda es, número 1, no usar picante y número 2, ser moderado en el uso del alcohol. Bueno, estamos a través de Rumba 98.5. Este es el recetario del doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amaury García, doctor Signi Espinosa, y nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor José Acosta Angomás, lo encontramos en el Centro de Ginecología y Obstetricia y Ginecología, en la Avenida Independencia 451, en el teléfono 809-688-0053. Estamos con el pueblo, diga usted. Buenos días, felicitaciones por ese programa. Yo creo que tienen el compromiso de repetir el tema. Muy bien. Precisamente con el doctor y con Sidney. Yo quería preguntarle al doctor, en mi caso yo tengo una debilidad congénita de poca elasticidad en tejido conectivo y ya tengo insuficiencia venosa profunda bilateral, de safena, de poplitea, de colaterales, de conectante. Y quería saber si hay, aparte de que ya yo sé cuál es mi condición, ¿cómo se recomendarían los medicamentos venotónicos, se llaman? Y hasta qué punto en este caso, que ya inclusive flebitis crónica de safenas menores, se convendría el anticoagulante. Yo tengo arritmia trabajada con amidarona. Bueno, una preguntita buena. Sí, es una paciente muy querida, la conocí por la voz, sí, una paciente viene de hace muchos años. Fíjate que los pacientes educados terminan aprendiendo muchísimo de sus enfermedades. Bueno, ella trabaja en la parte de salud. En la parte de salud. Sí. Bueno, con relación al trastorno del tejido conectivo, se entiende que si tiene... ¿Qué es el tejido conectivo? Primero. El tejido conectivo es un tipo de tejido que, como su nombre lo indica, lo que hace es que conecta. Y en el caso, por ejemplo, de ella, o sea, son tejidos, para no complicar mucho, derivados del mesénquima, de la capa media, del origen embriológico, pero para lo que tiene ella que saber ahora, el tejido conectivo, como tienes alteración en el tejido conectivo, y hay muchas enfermedades conocidas de esa, es el mismo tejido que sostiene las células de las venas, es como la zapata, el concreto donde van a poner los bloques, es el tejido conectivo, Doctor, es el que sustenta. que intervenga. Yo le digo a los pacientes míos, es como un pegamento, es lo que pega a la célula. Y escúchame que yo le digo, mira, así como tú le dices que es el buche de las aneurismas, el tejido conectivo sirve para pegar. Tejido de conexión. De conexión, exactamente. Es un como tejido un cemento. Entonces, en las venas y en los vasos sanguíneos tenemos un tejido de sostén que está formado por tejido conectivo y que si hay debilidad en las otras partes del cuerpo, pues por supuesto no es excluyente para esto, y entonces vamos a tener más debilidad, y más debilidad es más dilatación. Si lo miras como tejido conectivo, se puede entender todo lo que tienes. Lo que hablas de la insuficiencia de esa safena, eso solo se cura con operaciones, pero habría que hilar fino para saber si con el trastorno de arritmia que tiene, los síntomas que tiene, hay que saber y ver si la operación para el caso particular suyo puede ofrecer mejorías importantes en términos de porcentaje. Porque si suma más riesgo que la mejoría en términos de porcentaje, es mejor manejarlo de manera clínica. Y hay un dicho, y es primum non nocere, primero no hacer daño. Buenos días, diga usted. Buenos días, doctor. Le habla la doctora Molina. Un gusto, adelante. Gracias por llamar, doctora Molina. Doctor, una pregunta excelente ahorita, cuando usted dijo que los médicos de medicina primaria eran multiplicadores de buenas, si sabían, ¿no? Hacer su cosa. Yo duré 30 años trabajando en salud pública y el seguro social. Mire, y se lo digo, estoy muy emocionada, porque quería hacer la pregunta hace ya años y nunca podía hacerla. Adelante. Pero los médicos de medicina primaria somos excelentes médicos,
cuando, claro, sabemos nuestras cosas. Mis pacientes solo lo mandaba yo al especialista cuando yo no podía tratar algo, pero cuando lo mandaba donde el especialista lo mandaba completo, que ya el médico nada más tenía que verlo y lo trataba. Claro. Mis pacientes eran míos hasta que lo tenía que soltar, pero esa es excelente pregunta que el paciente debe de ir donde el médico primario, primero antes de todo, porque nosotros somos los que les referimos pacientes a los especialistas. Muchas gracias. Excelente. Y otra cosa, el paciente pierde mucho tiempo andando de cocina en cocina, probando sazón aquí, sazón allí, pero si tiene un médico primario, ese médico primario consciente traduce directamente al especialista correcto. Seguimos con el pueblo. Buenas. Buenos días. Mi nombre es Harrison Díaz. Adelante, quiero Harrison. dar un testimonio. El doctor José Acosta Engomás es uno de los mejores médicos que tiene el país en cuanto a cirugía vascular periférica. Así. Tenemos que sentirnos orgullosos, sin temor a que se me pongan bravos mis otros amigos cirujanos vasculares periféricos. El doctor Acosta Engomás es una eminencia a su corta edad, periferia, o sea, corta edad relativa, y tenemos que sentirnos orgullosos como dominicanos que ese señor sea dominicano. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Sí, aquí está el doctor llorando. El doctor está llorando, emocionado aquí por esa. Hay un testimonio por la radio, pero yo te puedo decir. Esos son los que hablan. Yo te puedo decir que conocía al doctor Acosta Engomás cuando yo era médico interno, estaba terminando mi carrera de medicina. El doctor estaba estudiando medicina, el doctor es más joven que tú. Y él era residente de primer año, junto con el doctor Eliezer Lanfranco. En cirugía general. En cirugía general. Ustedes estaban haciendo cirugía general en el Hospital Salvador Begotier. Y se distinguió ese grupo porque eran muy buenos. Incluso opacaban a los residentes superiores. Eran muy buenos. Y fíjate, una escuela fuñona esa del Gautier. Así que yo doy testimonio. Muchas gracias por eso. Doy testimonio de eso. Ahí había un grupo, estaba Marín, estaba Catherine. Había un grupo bueno ahí. Lanfranco, Acevedo. Lanfranco, el doctor Acevedo. Buenos días, diga usted, líneas de Rumba 98.5, este es el recetario, adelante. Hola, de nuevo repito la pregunta. Gracias por la respuesta. Un abrazo, Sidney. Mi preocupación básicamente es sobre la posibilidad de algún venotónico. Si ya en mi caso realmente tendría efectividad algún tipo de venotónico. De cirugía ya yo sé, queda claro. Y de anticoagulantes. Excelente. Sí, bueno, con relación a los venotónicos, sí lleva venotónicos, o sea, las enfermedades venosas. ¿Qué son los venotónicos? Como su nombre dice, son tónicos venosos, son fármacos que actúan básicamente sobre el endotelio en la parte inflamatoria y sobre la parte media, sobre el músculo liso que forma parte de la vena para darle tono venoso. Es lo mismo cuando tú vas al gimnasio que tú dices, no, yo quiero tomar un poco de tono. Darle fuerza. Tono con el ejercicio, pues, y le damos tono con medicina. Exacto. Pero están indicados los venotónicos en la enfermedad venosa y debe usarlo 3 meses, mínimo una vez por año. 3 meses, una vez por año. Pero ella debe usarlo. Ella está bien orientada. Y la verdad es que se aprecia cuando tienen indicación la mejoría de los síntomas entre 3 y 5 días cuando son usados correctamente. Bueno, doctor José Acosta Engomás, a usted le ha enviado muchos saludos. Su compadre, el doctor Freddy Flores Lebrón, le manda saludos. Esa gente tan sintonizado con Rumba 98.5 con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Sidney Espinosa, ya se nos acabó el tiempo. Agradecerle al doctor Acosta Engomás porque estos cirujanos fuera del quirófano a estas horas. ¿Cómo que dice? ¿Qué dice un pájaro de mar en tierra? De mar en tierra. Tú sabes que yo no entendí eso nunca, hasta hace poco. Ajá. ¿Y qué es lo que significa? Ese aforismo. Bueno, en realidad cuando hablan de pájaro de mar en tierra, están hablando de los pájaros de mar, de las tijeretas, que son las que están siempre en el océano. Sí. Cuando hay tormentas, tú la ves todas fuera del océano, antes de que empiecen la tormenta. Entonces, y no trabajan en meteorología ninguna. Bueno, por el día de hoy ha sido todo. Agradecer a todos, agradecer al doctor Engomás y mañana seguimos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Bueno, entonces, señor
Labur, disponga usted